ahí estoy ya empezando el tema de Aristóteles, tercera semana. Voy a hablar del primer móvil de Aristóteles. El primer móvil. La causa primera de todo el movimiento en el universo, dice Aristóteles, es el primer motor móvil. Primer motor móvil. No puedes acostarse, ahí lo veo, acostado. Y ese primer motor móvil, inmóvil, pues obviamente como la palabra lo dice, no es movido por nada. Este concepto tiene sus raíces en especulaciones cosmológicas que tenían los filósofos presocráticos y llegó a ser muy influyente y ampliamente elaborado en la filosofía y en la teología medieval, este concepto del primer motor inmóvil. Santo Tomás de Aquino se refirió al motor inmóvil en sus 5 argumentaciones para comprobar la existencia de Dios, que se llaman las 5 argumentaciones o las 5 vías. Aristóteles dividió las sustancias en que conforman el mundo en 3 clases. Estaba la primera sustancia, la sustancia física. Es aquella corruptible, como las plantas, los animales y el cuerpo del hombre, ¿no? Y todo lo que hay en el mundo. Sublunar, así le llamó sublunar, o sea, en el mundo de la luna es la frontera hacia abajo, porque desde la luna hacia arriba es otro mundo, ¿no? La segunda clase de sustancia era la sustancia también física, pero era incorruptible y que era de la luna para arriba. Es una sustancia eterna e inmóvil. El mundo supralunar, que incluye los astros y los extraterrestres o los otros seres o ángeles o no sé qué, que vienen de la luna para abajo, ¿verdad? O que están más allá de la luna. La tercera sustancia él le llamaba la sustancia metafísica. No es física, las 2 anteriores son físicas y esta es la metafísica. Y es inmóvil también y es eterna y está en el primer, y esta sustancia es el famoso primer motor inmóvil, o también le llamaba toteión, el cual es perfecto, es acto puro, es forma pura, es el ser por excelencia. En su libro 12 de su Metafísica, Aristóteles describe el motor inmóvil como perfectamente bello, indivisible y contemplando solo la contemplación perfecta, esto es, él contemplándose. Pero, ¿qué es el primer motor inmóvil? ¿Cómo lo podríamos definir? Es debido a que todo lo móvil a su vez debe ser movido, y esto a su vez, el que mueve debe ser movido por otro motor, que la cadena de móviles necesita un primer motor que no sea movido a su vez por otro. El primer motor inmóvil debe ser acto y forma puras, pues si no estuvieran en acto sería imposible que pudieran ser motor de algo. El primer motor funge como el orden último de la cosmología aristotélica. Él mueve directamente a los astros del primer ciclo. Estos tratan de imitarlo dando vueltas en círculo, tratan de imitar al primer motor inmóvil. El círculo responde al acto más perfecto, según la ideología griega, pero no tiene comienzo ni fin, es continuo. Aristóteles define al primer motor como gnoesis gnoseos, o sea, conocimiento de conocimiento. Así el primer motor vuelve sobre sí, conociendo solo lo más perfecto, él mismo. Y esto responde al porqué de la estructura esférica del universo según Aristóteles. Aristóteles afirma que tiene que haber un ser inmortal, inmutable,
en última instancia, responsable de toda la plenitud y del orden en el mundo sensible. Debido a que aquel ser no tendría ni partes ni magnitud, le sería físicamente imposible mover objetos materiales, dado que la materia es para Aristóteles un sustrato en el cual un potencial o cambia o puede ser actualizado. Gracias. Ahí seguido sigo yo cuando decía que Aristóteles afirma que tiene que haber un ser inmortal, inmutable, en última instancia responsable de toda la plenitud y el orden del mundo sensible. Debido a que aquel ser no tendría ni partes ni magnitud, le sería físicamente imposible mover objetos materiales, dado que la materia es para Aristóteles un sustrato en el cual un potencial o a cambio o cambiar, en el cual un potencial o cambiar puede ser actualizado. Más bien, en el cual un potencial o cambio puede ser actualizado. Todo potencial debe actualizarse en un ser que es eterno, pero no debe de estar quieto, ya que la actividad continua es esencial para todas las formas. Esta forma inmaterial de actividad debe ser de naturaleza intelectual y no puede estar condicionada por la percepción sensorial. Sí, está muy oscuro, bastante oscuro. La forma, todas las formas deben de estar en continuo cambio, no pueden estar quietos. Yo lo primero que pienso es el movimiento de los átomos, de las moléculas y de las células que están en constante cambio, ¿no? Y que nosotros tenemos una forma, es lo primero que pienso, pero sí está muy, muy oscuro. Miren, voy a hablar sobre la influencia que ha tenido esta teoría del primer motor inmóvil, ¿no? Que Santo Tomás lo tomó. Ahorita voy a hablar de cómo lo abordó Santo Tomás en su argumentación de la existencia de Dios, pero fíjense que Newton y también Dante lo usó en su explicación de cómo eran los cielos, ¿no? Y de la teoría geocéntrica, ¿no? Todo esto es un rompecabezas fascinante de la historia de Occidente. Fíjense ustedes que Newton también lo debió de haber leído y lo debió de haber usado en su teoría, porque con Newton, nosotros que éramos religiosos, también yo entendí la idea de Dios como el primer motor inmóvil con Newton. ¿Por qué? Porque el hecho de que con respecto a Dios se midan todas las cosas y que Dios sea el origen del plano cartesiano en tercera dimensión, en donde Él es el origen y con respecto a Él se nos da una posición en el espacio, coordenadas X, Y y Z. ¿Dónde está el origen? En un lugar inamovible donde está Dios. ¿Verdad? Si tú mueves ese lugar, inclusive Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera, porque Giordano Bruno decía, en el infinito cualquier punto es centro, hasta yo puedo ser Dios, hasta la moral o la lógica puede ser medida desde mi subjetividad. Pues a la hoguera. ¿Cómo se te atreve a decir eso? Si nosotros los seres humanos, alejados de Dios, medimos nuestra salud o nuestra santidad o cordura según el posicionamiento que tengamos desde el centro. ¿Y cuál es el centro? Es un punto inamovible donde está Dios. ¿Y dónde está? Pues no sé, pero está en el universo. O sea, esa idea tiene mucha importancia, porque allí estamos definiendo desde la física el concepto de absoluto y el concepto de movimiento relativo. Porque el concepto de absoluto y el concepto de relativo son conceptos antagónicos que uno tiene que entenderlos muy bien. Voy a usar mucho tiempo para desentrañarlo, ¿no? Esta es mi primera aproximación. Pero quiero decirles que piensen ustedes, por ejemplo, en la verdadera velocidad que lleva un objeto. Un hombre que va en una moto, en un avión, en un barco transatlántico, de esos que tienen una pista plana donde llegan los aviones, pues ese hombre va en una moto.
y a la vez ese barco va moviéndose por una corriente de un río. Sí, o sea, hay varios movimientos. Está el hombre de la moto, está el barco, está etcétera. Entonces hay varios movimientos, varias velocidades. Vayan pensando un poquito en esta metáfora y ahorita voy a continuar. Miren, parece que es una cadena de causas, ¿no? Que se va hacia atrás, como una cadena de movimientos, que uno mueve al otro y ese mueve al otro. Es una cadena en donde llegamos hasta un origen que no se mueve ya. Y yo, cuando hay ciertas cosas extrañas en la vida, por ejemplo, un licenciado me decía que él ha tenido sueños que le dan la solución de ciertos casos que él está llevando. Hay cosas extrañas. Digo, yo no lo creo ni no lo descreo. Yo he escuchado esos comentarios de personas, a mí no me consta, ¿no? Pero bueno. Pero a mí me sucedió algo chistoso. Cuando yo estaba en la preparatoria, tenía una clase de dibujo y me acuerdo que estaba dibujando una casa, estaba dibujando la fachada, y la longitud de la casa, yo sentía una reverencia por la creación, porque yo me tomaba en serio que estaba definiendo algo intelectualmente que no existía, algo en potencia, que algún día iba a ser un acto. Lo chistoso es que yo lo veía como un acto ritualístico, como un acto religioso, como un acto sagrado, como un acto delicado, que requería una gran reverencia y seriedad de mi parte. Lo más extraño es que yo tenía miedo y dudaba. Yo decía, no, es que tiene que ser 8 metros exactos, porque si es 8,03 centímetros, yo sentía que si estaba fraccionada la longitud estaba mal. ¿De dónde me vino ese sentimiento? Es algo extraño. Nunca lo conforme crecí me di cuenta que era algo absurdo, pero nunca me he preguntado por qué. Pero podemos entender que los planos de una casa son perfectos, en el dibujo, y en la realidad nunca lo son, porque los maestros albañiles nunca respetan las medidas exactas, siempre se pasan, siempre hay una tolerancia, ¿no? Entonces, por eso aquí es lo que yo entiendo, lo que dice Aristóteles, que como la causa inmaterial, la sustancia inmaterial, no es sensible al mundo sensible, no es perceptible al mundo sensible, tiene que ser intelectual. Entonces lo primero que yo pienso son los planos de una... Ahora, no hay movimiento, se supone que ese es el primer motor que genera la casa. Los planos sería el primer motor inmóvil que genera la casa. Sería, no sé si ahora, les decía yo sobre el ejemplo de los distintos movimientos y las distintas velocidades y las distintas verdades. Si yo les preguntara en un problema de física, ¿a qué velocidad va la persona que va arriba en la moto? Pues, profe, va a 3 velocidades, dependiendo de 3 orígenes. Para un observador que va arriba del barco, va en sentido hacia la derecha a 1 kilómetro por hora. Para alguien que se baja del barco y está en la playa mirando el barco, va a 3 kilómetros, más que el barco va en el mismo sentido a 2 kilómetros, ya va a 5 kilómetros de velocidad. Entonces ya hay 2 verdades. Y si un observador se aleja fuera al espacio y ve la Tierra que también está en movimiento y que lleva todo, entonces ya hay muchas verdades. Va a haber tantas verdades como orígenes. Por eso la única manera de que el ser humano se pueda entender de manera absoluta, sea medido por un mismo patrón, que crea en el absoluto, es que él deba de creer, o que sea absolutista, que él deba de creer que hay un punto inamovible con respecto al cual se mide todo, las distancias, la moral, etc. Entonces ese sería Dios. O sea, Dios sería, según San Agustín, el eido de Platón, o el modelo a seguir, y la distancia depende de la diferencia o el alejamiento que tengamos de ese modelo. Así como decía yo, ponía la metáfora de la fábrica de las Barbies. Aquellos maquiladores
que le cambien el color o le cambien las medidas, se están alejando de la perfección. La perfección no es otra cosa más que el grado de semejanza, que es imposible porque dos cosas no pueden ser perfectamente semejantes, que tú tengas con la Barbie. Tiene que ser del mismo color, cuando tú le estés haciendo las mismas medidas, y siempre tienes que tomarla como referencia, ¿verdad? Bueno, voy a explicar que la lógica es importante. Hay que recordar el método inductivo y el método deductivo son dos formas de razonamiento. Como tú dices, el método inductivo se basa en cada caso particular y en base a muchos casos repetitivos enuncia una ley general. Y bueno, no me voy a profundizar mucho en eso, ¿no? Pero estaba yo hablando sobre... Ahorita voy a hablar un poquito más de lógica, si me permiten, pero quisiera seguir leyendo la definición del primer motor inmóvil. Esta dice así: esta forma inmaterial de actividad debe ser de naturaleza intelectual, o sea, los planos de la casa, los dibujos que del diseñador que van a llevar a cabo la obra en acto, ¿verdad? Y no puede estar condicionada por la percepción sensorial, por lo que la sustancia eterna debe pensar solo en pensar en sí misma y existe fuera de la esfera de estrellas, donde incluso la noción de lugar no está definida para Aristóteles. Su influencia sobre los seres inferiores es puramente el resultado de una aspiración o deseo, y por esto dice que cada esfera celestial emula al motor inmóvil. O sea, cada planeta emula al motor inmóvil lo mejor que puede. Aquí dice, ¿verdad? Lo mejor que puede, con su movimiento circular uniforme. El primer cielo, la esfera más exterior de las estrellas fijas, es movido por el deseo de emular al motor primario. Es por eso que se dice que Aristóteles concibió en su teoría la traslación de los planetas. O sea, va a haber una depreciación o una del movimiento en contraposición contra lo inmutable. O sea, lo inmutable va a ser celebrado, va a ser reverenciado, va a ser alabado. Lo movible, lo mutable, lo mudable va a ser discriminado, va a ser algo inferior, ¿sí? Va a ser algo inferior. Y esto tiene que ver mucho con la idea del cambio de personalidad, con la idea de cambiar el convenio, con la idea de cambiar el trato de caballeros, que habíamos quedado esto, pues ya cambió todo. Entonces, bueno, pero es que el cambio es necesario, ¿sí? Y si se fijan, el cambio es lo que trae la muerte, la corrupción del cuerpo que está cambiando, es lo efímero, ¿sí? Bueno, es lo que yo veo. Ahora, aquí voy a ver ahora, si me permiten, voy a seguir leyendo. Dice: muchos de los contemporáneos de Aristóteles se quejaron de que la concepción de un dios sin poder no era satisfactoria. ¿Por qué? Porque se supone que el movimiento es poder. Sin embargo, fue esta vida la que Aristóteles apoyó con entusiasmo como envidiable y perfecta. Existen, sin embargo, algunos intérpretes que han visto incluso en el primer motor inmóvil, o sea, Dios, una causa eficiente, como lo fue Santo Tomás de Aquino. Y les voy a leer lo de Santo Tomás de Aquino. Ya no hay tiempo. Dice: en su libro Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino enseña lo que es conocido como las 5 vías, 5 argumentos racionales que usa para probar la existencia de un Dios monoteísta. Según él, sería Yahvé. El primero de sus argumentos viene influenciado por la idea del primer motor inmóvil de Aristóteles. Y dice Aristóteles: en este mundo hay movimiento. No, y dice Santo Tomás: en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro.
Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno. Ahí continúa. Sí, fíjense que es muy importante bueno, voy a seguir leyendo, ¿no? Dice, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, o sea, tiene que haber un parar, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Por lo tanto, es necesario que aquel primer motor al que nadie mueve, en todos reconocen a Dios. Es necesario el primer motor al cual nadie mueve. O sea, ¿por qué? Porque él dice que una persona que está en movimiento no puede mover a otro. Solo puede mover a otro un ser inmóvil. Es lo que dice en su suma teológica Santo Tomás, ¿verdad? Ahora, obviamente es una influencia de Aristóteles. Ahora, quisiera hablar un poquito del concepto de categoría. Fíjense, categoría, me encanta a mí eso. Ya hablé de primer motor, voy a hablar de categoría. Esto es lo que dice aquí la categoría. En lenguaje coloquial, se entiende por categoría el grado de jerarquía dentro de un orden, que puede ser social, o el lugar que ocupa una determinada persona o cargo institucional, generalmente relacionado con el ejercicio del poder en todos sus campos, o taxonómico, nivel de importancia de cualquier cosa con respecto a las demás. En filosofía, una categoría es una de las nociones más abstractas y generales por las cuales las entidades son reconocidas, diferenciadas y clasificadas. Por ejemplo, lo que se parece lo agrupamos en una clasificación. Las aves, pues todas las que vuelen. No, pero un pelícano no es lo mismo que una paloma, pero ¿qué tienen en común? Pues las dos vuelan. Aunque concretamente son distintas, vemos lo esencial en ellas, porque acuérdate que una cosa es lo necesario o esencial, y el accidente. El accidente te da lo concreto y la diferencia, y lo esencial es lo que tienen en común, y de esos elementos en común los agrupamos, son la base para agrupar categorías. Por ejemplo, mexicanos, que hay en común, que hayan nacido en México, que hablan español, etcétera, ¿no? Entonces, eso, aunque es muy obvio, es bueno repasarlo, porque es una parte fundamental para un estudiante que entiende el concepto de las categorías. Ahora, mediante las categorías se pretende una clasificación jerárquica. Jerárquica es otra cosa, que por jerárquico quiere decir que el hombre está arriba de las aves. Eso también quiere decir jerárquico. O los mamíferos están arriba de las aves. Mediante las categorías se pretende una clasificación jerárquica de las entidades del mundo. Entidades muy parecidas y con características comunes, ahí está lo que estoy diciendo, formarán una categoría. Una piedra no la vas a agrupar en una categoría a una tortuga, pues no tiene nada de parecido. Y a su vez, varias categorías con características afines formarán una categoría superior. Varias categorías, por ejemplo, reptiles y mamíferos, pues no son iguales, porque los mamíferos se alimentan de leche y los reptiles no. Los mamíferos nacen vivos y los reptiles en huevo, ¿no? Pues no sé, pero bueno, total que... Pero tienen algo en común, andan en la tierra. Entonces, vamos a hacer una categoría mayor, animales terrestres, ¿vale? Entonces,
Esto es interesante, ¿no? El concepto de categoría. El concepto de categoría tiene mucha importancia. Y luego viene otro concepto, el concepto de de potencia. El término potencia aparece consolidado por Aristóteles en el estudio de la física, la naturaleza. Para los griegos la naturaleza, que así se llamaba la física, es el lugar donde se produce el movimiento. Ok, ahora, estaba leyendo aquí, ¿verdad? Estaba leyendo el término de potencia. Para los griegos, la definición de potencia. Para los griegos la naturaleza es el lugar donde se produce el movimiento, que implica el espacio, el tiempo y la materia. Y algunos añaden que también implica el vacío. ¿Quién nos dijo eso? Los griegos decían que el estudio de la naturaleza o de la física, en donde se producía, era el lugar donde se produce el movimiento. Por eso en la metafísica, el estudio de la filosofía, allí no se produce ni el movimiento, ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia. Bueno, Aristóteles define el movimiento, lo dinámico, como la realización, acto, de una capacidad o posibilidad de ser, potencia, en tanto que se está actualizando. Si estoy sentado, acto, y tengo la posibilidad, potencia, de estar de pie, el movimiento consistirá en el paso de la posibilidad, potencia de estar de pie, al hecho de estar de pie, acto, mientras dura el proceso. El movimiento acaba cuando ya estoy de pie, acto. Mediante este esquema conceptual de potencia y acto, explica Aristóteles la posibilidad del cambio o movimiento. De la idea de posibilidad, lo que está en potencia es posible. Surge la idea de capacidad de producir o realizar una acción. Un hombre fuerte tiene mucha potencia porque es capaz de levantar mucho peso. Estos términos han pasado de la física especulativa tradicional a la física moderna, en tanto que se han podido transformar de conceptos cualitativos a conceptos cuantitativos, o sea, sujetos a medida y a experimentación. Esta transformación ha sido el paso esencial de la consolidación de la ciencia moderna. El concepto de potencia, con significados distintos del aristotélico, ha sido utilizado a lo largo de la historia de la filosofía por numerosos autores tales como Leibniz, Schelling, Sevier-Subri. Sobre este último, el autor dice, José Ferrater Mora, que Sevier-Subri ha desarrollado una teoría de las potencias partiendo del problema de la realidad de lo pasado en la historia humana. Frente a esta tesis de que la realidad pasada, en tanto que pasada, no es real, y frente a esta tesis de que es real, y por lo tanto no ha pasado, Subri señala que en una intelección adecuada del problema, exige referirse no solo a la realidad, sino también a las posibilidades. Para los primeros filósofos griegos, el tema del movimiento y el cambio tuvo una enorme importancia, pues en su búsqueda por el origen del universo era necesario reflexionar sobre un elemento primigenio, perfecto, que no nace ni envejece y por lo tanto no se mueve. Para Platón no solo existía un ser, sino varias ideas que poseían esas características, que determinaban las cosas del mundo y eran el paradigma o modelo perfecto. Las cosas del mundo buscaban ser como dichas ideas, pero dando un movimiento perecían y nunca alcanzaban su perfección. Aristóteles adopta esta postura, pero la modifica un poco. Para Aristóteles las cosas del mundo son al mismo tiempo acto y potencia. Un acto cuando se nos presenta tal como son en el momento presente y en potencia, como una posibilidad de ser algo distinto a lo que son ahora. Por ejemplo, un niño es un acto tal como es, pero ese niño está en potencia de ser un hombre adulto. Algún día lo serán en un futuro. Otro ejemplo, un huevo es un acto.
su potencia sería un pollo. Es un huevo, pero podrá ser algo distinto, un pollito. Para los primeros filósofos griegos, el tema del movimiento y el cambio tuvo una enorme importancia, pues su búsqueda por el origen del universo era necesario reflexionar sobre un elemento primigenio perfecto que no nace ni envejece y por lo tanto no se mueve. Si quisiera hablar de qué es mejor, si ser concreto o ser universal, o lo concreto y lo universal. Por ejemplo, en lógica, unos creen que lo contrario o la negación de todos es ninguno, y no. En lógica, tú niegas, por ejemplo, todos son esto, la negación o la contradicción correcta es alguno no es. En el caso de ninguno, alguno es. Esa es su contradicción. Es su contradicción, o sea, porque ya con que alguno sea, ya no son todos. No sea, ya no son todos. Ya rompes toda esa palabra, ¿no? Ahora, hablando de lo concreto, José, y lo individual, lo concreto y lo individual contra lo general y lo universal. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando tú eres, yo me encontré con autores concretos y autores muy generales. Los autores concretos suelen ser muy exitosos, suelen tener éxito, porque no divagan. Un autor general viaja, está en el quinto cielo y no sé, ¿verdad? No aterriza. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que cuando un pintor comienza de lo general hacia lo particular, o sea, comienza con trazos generales, al último se va a los detalles que concretizan y que tú identificas. Ah, sí, ya le entiendo. Al principio al principio veía plastas y no sabía hacia dónde iba. Pero ya después de varios días que ya vi tu pintura, ya puedo reconocer que ese es un retrato de Dante o un retrato de... Pero al principio yo no me daba cuenta, ¿no? Así es la vida. La vida, nosotros vamos de lo general a lo concreto. Vamos. Entonces, una mente muy universal es una mente a lo mejor inmadura en un estado mental. Una mente muy universal. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Puede ser que para una persona, fíjate, ver, observar, mirar, sea lo mismo. Esta es una persona inmadura y general. O sea, un niño de 2, 3 años que está empezando a hablar, él no distingue vi, miré, observé y qué otro sinónimo. O te lo pongo otro ejemplo, escuché, oí. Para un niño es lo mismo. Para una mente muy superior y muy elevada, no es lo mismo, porque es más concreta. Es más, uno de los avances de la poesía francesa fue, ¿cuántos colores conoces? Verde, rojo, amarillo, morado, blanco, negro. Pues estás en kinder. Estás en kinder porque conoces los es como A, B, C, D, las vocales nada más. Estás en kinder. O sea, un pintor te conoce colores que se llaman raro, se llama, por ejemplo, ámbar, se llaman vermellón. No, el vermellón es rojo. No, espérame. Yo tengo ojo de pintor, ese no es rojo, este es vermellón. Caramba, pues yo los veo igual. Entonces, la capacidad de ser concreto es una capacidad de mente superior. La capacidad de ser niño general, que no distingues, es una capacidad inmadura infantil. Entonces, nosotros vamos de lo general, en el crecimiento humano, vamos de lo general a lo particular.
Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Hay gente que cuando habla y discute, no, es que el amor, para mí el amor, no, y ya viene otra mente superior que lo concretiza y lo hace terroncitos al amor. Dice, no, amor físico, amor filial, amor patriótico, amor... Entonces, lo analiza, lo parte, lo distingue, y esa es una cualidad de mente superior, ¿no? El ser concreto.